El futuro de la conducción es híbrido y eléctrico. Un anuncio y empezamos con las noticias. Qué suerte estar tranquilo. Descubre la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros y ahora disfruta de la tranquilidad de tener 4 años de mantenimiento gratis. Solo hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.es. Pedro Sánchez recibe a los líderes parlamentarios para informar sobre los planes para aumentar el gasto militar, pero los portavoces dicen que apenas han recibido información relevante. Creen que el presidente no planteará este debate a votación en el Congreso. Los socios de extrema izquierda no apoyan al gobierno y Feijóo acusa a Sánchez de llevar al país hacia la autocracia. El presidente trata de convertir el debate político y económico en un debate terminológico. No quiere hablar de gasto en defensa, sino de gasto en seguridad. Vladimir Putin pone excusas para no dar una respuesta concreta a la pregunta de si acepta un alto el fuego de 30 días, como han pactado Ucrania y Estados Unidos. El líder ruso quiere un debate sobre las causas profundas de la invasión que él mismo ordenó. Putin se reunirá con los enviados de Donald Trump. Buenas noches y además en Antena 3 Noticias, el propio Donald Trump es noticia al haberse lanzado a una vorágine de aranceles que amenazan a productos españoles. El presidente de Estados Unidos se ha enfadado porque la Unión Europea ha impuesto aranceles a los productos americanos después de que Trump impusiera aranceles a los productos europeos. Pero Trump no acepta que los demás hagan lo que hace él y ahora amenaza con imponer aranceles de hasta el 200% a productos como el vino o el champán. La realidad internacional provoca en ocasiones debates incómodos para los gobiernos de determinados países. El debate internacional de este tiempo es el de la defensa y la necesidad de gastar más dinero en armas para disponer de una sólida capacidad de disuasión frente, por ejemplo, a Rusia. Esta discusión resulta especialmente incómoda para el presidente del gobierno español porque su poder depende de partidos de extrema izquierda poco o nada dispuestos a apoyar que aumente el gasto militar. De hecho, el gobierno de coalición de Pedro Sánchez es casi único en Europa al tener ministros de un partido como Sumar que está en contra de esas exigencias comunitarias. Hoy el presidente ha recibido en Moncloa a los líderes políticos parlamentarios, a todos menos a Vox, que no fue invitado, pero tampoco quería serlo. Se podía suponer que Sánchez ofrecería información precisa sobre cuáles son sus planes al respecto, dado que no ha querido hacerlo todavía en el Parlamento. Pero no ha sido así. Se ha producido un desfile de dirigentes políticos y de fotografías con el presidente, pero los participantes en las reuniones han abandonado Moncloa sin demasiados datos. Cantidad de información, cero. Poca información, no hay muchas respuestas a eso. Esperem que es vagin concretant. Tiene que concretarse cuáles van a ser, por ejemplo, los caminos de financiación. La información que recibimos es bastante genérica. Y hasta ahí ha llegado. El presidente del Partido Popular ha sido el primero en abrir esa ronda de contactos. Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez han estado reunidos algo más de media hora. El líder popular acusa a Sánchez de no tener un plan para España en defensa y de querer evitar el debate en el Congreso, algo que, según Feijóo, conduce hacia la autocracia. No tiene plan, pero sí tiene la tentación de esquivar la Cámara. No puede haber un compromiso internacional sin que previamente esté autorizado por el Congreso de los Diputados. No hay presupuestos sin mayoría parlamentaria. Lo contrario conduce a algo muy peligroso, que es la autocracia. Sánchez y Feijóo no se habían reunido desde hace más de un año y la cita de hoy no ha permitido acercar posiciones. Pero el principal problema para el presidente no es tanto la postura que tenga la oposición, sino la de sus socios de gobierno y socios parlamentarios, que han sacado la conclusión de que Sánchez no quiere que el aumento del gasto militar se debata y se vote en el Congreso. Nosotros le hemos transmitido lo que le hemos transmitido estos días a todo el mundo, que pase lo que pase, tiene que pasar por la sede de la soberanía popular, que es este Congreso de momento. Y la intención creo que no es esa. Le hice la pregunta de si esta cuestión iba a ir a debate en el Congreso y me dijo que probablemente no.
Probablemente no. El motivo por el que Pedro Sánchez se resiste a llevar al Congreso el debate sobre el gasto militar es doble. Por un lado, para evitar que se visualice en una votación que los socios del Gobierno votan en contra del Gobierno, incluido Sumar, que forma parte del propio Gobierno. Y por otro lado, Sánchez no quiere verse obligado a pedir el voto del PP, que es el que salvaría esa medida, esa votación. El presidente ha evitado ser preciso cuando se le ha preguntado unas cosas sí, otras cosas no. El compromiso del Gobierno de España en estas cuestiones es absolutamente firme, claro, y todas aquellas cosas que tengan que pasar por el Parlamento pasarán por el Parlamento, como no puede ser de otra manera. Y otras cosas que tengan más que ver con la gestión del Gobierno de España, pues tendrán que ser aceleradas y gestionadas por el Gobierno de España. No hay mucho más debate en esta cuestión. Pues en realidad ese es el gran debate sobre esta cuestión, como acaban de escuchar hace un momento en los dirigentes del resto de los partidos políticos. El presidente no dice qué cosas se debatirán en el Congreso y qué cosas se quedarán solo en el Consejo de Ministros. Tampoco ha dicho de cuánto dinero estamos hablando ni de qué porcentaje del Producto Interior Bruto, y además ha intentado rebajar este debate político a un mero debate terminológico. Como hablar del gasto militar o de defensa incomoda a sus socios, pretende que hablemos de gasto en seguridad, que parece ser un eufemismo más llevadero. Moncloa, Lucía Fernández. Ese es uno de los mensajes que ha querido dejar claros hoy el presidente del Gobierno. Dice que no se puede hablar solo de defensa, que hay que hablar también de seguridad, porque es un concepto más amplio y que abarca otras amenazas, como por ejemplo los ciberataques. Ahí ha puesto el foco, insistiendo en que no se trata de invertir más, sino de invertir mejor y hacerlo juntos, y ha dejado un mensaje directo a sus socios de investidura. Asegura Sánchez que no se va a recortar ni un céntimo en las políticas sociales. El Gobierno, insiste, está listo, está preparado para alcanzar ese 2% del gasto en defensa antes de 2029, pero cuándo lo hará sigue siendo una incógnita. En Moncloa se habla del 2% del PIB en gasto en defensa, cuando ya en Bruselas están hablando del 3% e incluso de más. Antes de las reuniones de hoy en Moncloa había muchas dudas sobre cuál es el plan de Moncloa sobre el gasto militar, pero después de las reuniones de hoy las dudas siguen siendo prácticamente las mismas. Vamos al Congreso, Raúl Marqueda. Sí, Vicente, y la mayoría de socios del Gobierno habla literalmente de poca información, de que creen que ese plan del Gobierno está muy verde. El Partido Popular aún peor, porque Feijóo sale con la sensación de que no hay plan directamente. Él ha sido el más crítico después de esta jornada, una jornada larga, una ronda de contactos con hasta 9 portavoces, pero que ha terminado como ha empezado, ahora mismo, a día de hoy, sin apoyos aquí en el Congreso. Es aquí, al Congreso, hacia donde ya miran socios y oposición. Tiene que pasar por la sede. Creo que en el Congreso tiene que haber un gran debate. Es donde debemos de continuar el camino. Exigen a Sánchez que no dé ningún paso unilateral. Él de momento no lo concreta. Y todas aquellas cosas que tengan que pasar por el Parlamento pasarán. Hasta aquí todo detalle, toda información es precisamente lo que le reprocha el PP. Ni me ha dicho cuánto quiere gastar, cómo pretende pagarlo, ni ha pedido ayuda para este desafío. Contrario a las formas, Feijóo sale hoy de Moncloa, dice, igual que entró. No puedo decir que tras 30 minutos de charla y café tenga alguna información. Tampoco los socios, solo el PNV garantiza su apoyo. Si estamos próximos. Mientras los de Puigdemont ya aprovechan para sacar partido. Son inversiones que se tendrán que hacer en Europa y evidentemente en Cataluña. Consciente de la dificultad, Sánchez no ha evitado guiños a los socios. No vamos a recortar ni un céntimo de euro en política social. Un discurso medido, un concepto ampliado. No hablar solamente de defensa, sino fundamentalmente hablar de seguridad. Cambio en la terminología para tratar de acercar a sus aliados parlamentarios. Mientras hoy en España se debatía sobre el gasto militar, el secretario general de la OTAN se reunía en la Casa Blanca con Donald Trump para intentar convencer al presidente de Estados Unidos de la importancia de que su país, de que Estados Unidos permanezca dentro de la alianza. Después de asegurar que acabará anexionándose Groenlandia, hoy Trump lo ha repetido, el presidente americano ha valorado positivamente que los aliados estén estudiando aumentar el gasto en defensa. Sí, la OTAN está dando un paso adelante gracias a este hombre, que lo hace muy bien. Tenemos el mismo objetivo, que la guerra termine. Económicamente aún tenemos que hacer más, pero yo quiero trabajar junto con usted para conseguir una OTAN reforzada bajo su liderazgo.
Hoy Vladimir Putin se ha pronunciado por primera vez sobre el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y Ucrania. El presidente ruso ha dejado la duda de hasta dónde realmente es partidario de un alto el fuego, porque se ha mostrado más exigente que colaborativo. ¿Qué pasa si aceptamos esos 30 días de alto el fuego? ¿Los usarán los ucranianos para continuar la movilización obligatoria, suministrar armas y entrenar a los movilizados, o no lo harán? Esto es lo que dice el responsable de la invasión. Vladimir Putin espera ahora abordar esas cuestiones con su socio Donald Trump. Porque sí, Putin ha dicho que Trump es su socio, así lo ha llamado. La Casa Blanca ya ha confirmado que su enviado especial, el enviado especial de Trump, se reunirá hoy mismo con Putin. Nueva York, José Ángel Abad. Vicente, se acerca el momento de la verdad. Trump ha pasado largo tiempo presumiendo que sería fácil acabar la guerra, pero hoy ya ha reconocido que será complicado y pese a las numerosas concesiones que por adelantado le ha hecho a Putin, el presidente ruso también esta tarde ha marcado terreno diciéndole a Trump y al mundo que tregua sí, pero con sus condiciones. Putin no descarta el alto el fuego. Aceptamos detener los combates en Ucrania. La idea en sí es correcta y la apoyamos plenamente. Pero antes quiere debatir varios matices. ¿Quién lo controlará? ¿Cómo sabremos quién y cuándo en 2.000 kilómetros de frente rompió el alto el fuego? Y cree que debe hablar con Trump por teléfono. Estoy dispuesto a hablar con Putin. Su declaración fue prometedora, pero no completa. Con quien podrá hablar en persona Putin es con el enviado estadounidense. En las próximas horas debatirán sus condiciones. Hay 3 líneas rojas. Que Kiev no entre en la OTAN, un acuerdo para no desplegar tropas extranjeras en Ucrania y el reconocimiento internacional de la anexión de Crimea y 4 provincias. Aunque Rusia prefiere una paz duradera en lugar de una tregua temporal. No nos aporta nada, solo les da a los ucranianos la oportunidad de reagruparse, fortalecerse y continuar con lo mismo. Estados Unidos también sospecha que Rusia pueda utilizar el alto el fuego para seguir dividiendo a Occidente. Putin tiene miedo a decirle directamente al presidente Trump que quiere continuar esta guerra. Putin afirma que la situación en la región rusa de Kursk está bajo control después de que Ucrania la tomara durante 7 meses. Muy a su pesar, la Unión Europea sigue al margen de esas negociaciones. Desde la Comisión insisten en la necesidad de que la paz sea duradera y segura, pero lo dicen desde Bruselas porque no se sientan a ninguna mesa en la que realmente se estén tomando decisiones. Guillermo Pascual. Sí, Vicente, aquí se reconoce que todas esas negociaciones de Arabia Saudí las hemos visto de lejos, en ningún momento hemos tenido asiento en ellas y básicamente nos hemos ido enterando de lo que nos iba transmitiendo el presidente Zelensky. En esta nueva fase que se abre, el objetivo de Europa es sí ganarse un sitio en esa mesa de negociación y la última hora es que el gobierno ucraniano asegura que ha pactado con Estados Unidos que los europeos participen de alguna manera en el proceso de paz. Veremos ahora si lo confirma Washington. La política internacional no ha centrado únicamente hoy el debate en el Congreso de los Diputados, aunque sí en buena medida. La Cámara también ha exigido ya al Gobierno la rebaja de impuestos. Gracias a la abstención de Junts, el Partido Popular ha sacado adelante una propuesta para bajar el IVA de los alimentos, la factura de la luz y la renta. Entre esas votaciones, una ha sido especialmente llamativa. Los socios de investidura de Pedro Sánchez, incluido su socio de coalición Sumar, han dejado hoy solo al PSOE. Otra vez, Sumar, Esquerra, PNV y Podemos han votado a favor de otra proposición del Partido Popular para evitar que tribute el salario mínimo interprofesional. El PSOE es el único partido que ha votado en contra, Raúl. Sí, ha sido un anticipo de lo que podría ser. Recordemos que la votación de hoy no era vinculante, la ha forzado el Partido Popular para evidenciar que en esto la vicepresidenta María Jesús Montero está sola, salvo al PSOE, al resto de la Cámara la tiene enfrente, pero cuidado porque en Sumar siguen aparentemente dispuestos a repetir la votación, ya sin vuelta atrás, para que el salario mínimo no tribute. Y en paralelo a estas discusiones políticas continúan las investigaciones judiciales sobre los casos de presunta corrupción. Uno de ellos, el caso Koldo. Esther Vaquero. Sí, el Tribunal Supremo ha pedido más información sobre los contratos públicos de la supuesta pareja del exministro José Luis Ábalos, concretamente a 2 empresas, Ineco y Transatec, para que aclaren el proceso de contratación de Jessica Rodríguez. Quieren saber, por ejemplo, cómo fue publicada la vacante que ella cubrió sin trabajar. Además, pide directamente al Ministerio de Transportes que aclare cuántos viajes oficiales podría haber hecho Ábalos con Jessica y quién pagó los gastos.
También hay novedades en otro de los casos judiciales, el que afecta al hermano del presidente del Gobierno, al que se le está complicando bastante la situación. David Sánchez tendrá que declarar por segunda vez en el mes de abril. La jueza de Badajoz amplía la causa contra David Sánchez. Vuelve a citarle como investigado y lo hace en base a nuevos hallazgos de la UCO. Novedades como este correo entre dos directores de conservatorio el mismo día en el que se publican las bases para el puesto de la Diputación de Badajoz. La clave para la investigación está en la fecha, mes y medio antes de que se conocieran los resultados, y sobre todo en el título de ese correo. El hermanísimo, una alusión, según la jueza, clara y directa a David Sánchez, que supondría que ya conocían que ese puesto estaba destinado al hermano del presidente. No es el único puesto de la Diputación que no encaja para los investigadores. Ponen el foco en un ex asesor de Moncloa que acabó trabajando junto a David Sánchez. La jueza le imputa y cree además que ese puesto fue creado por orden del hermano del presidente para satisfacer sus preferencias personales. Él también aparece, de hecho en el despacho hay dos mesas. La UCO de hecho destaca esta conversación en la que David Sánchez da por hecho meses antes de que se cree el puesto que ese asesor de Moncloa acabará trabajando para la Diputación. Silencio, señores diputados. Y además, hoy el Congreso da luz verde a una nueva comisión de investigación sobre la DANA. Será la tercera tras las constituidas en el Senado y en las Cortes Valencianas. Ha salido adelante a pesar de los votos en contra del Partido Popular y de Vox. El pleno ha estado marcado por el cruce de acusaciones por parte de los socialistas y sus socios hacia el Partido Popular. Una parte del hemiciclo ha pedido hoy a gritos la dimisión del presidente valenciano Carlos Mazón. La escena ha coincidido con la llegada de Alberto Núñez Feijóo. Vale. Y mientras, Carlos Mazón ha continuado esta mañana con normalidad con su agenda de presidente del Gobierno valenciano. Los periodistas le han preguntado a su llegada por la exigencia de la líder del PSOE valenciano, Diana Morant, que ayer pidió convocar elecciones. Mazón no se ha querido pronunciar. ¿Cómo valora la propuesta de Diana Morant para convocar elecciones anticipadas? Yo de verdad que comprendo que hacéis vuestro trabajo y que es incómodo y tal, pero vamos a inaugurar una exposición muy importante de Leonardo da Vinci. En el Congreso también se le ha preguntado a Alberto Núñez Feijóo sobre la continuidad de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. Y ha resultado sorprendente que el líder del Partido Popular diga que no ha pasado nada nuevo en los últimos días, a pesar de que el propio Feijóo ha citado la imputación de dos antiguos altos cargos de la Generalitat. Comprenderán ustedes que este no es el tema de hoy. Y comprenderán ustedes que a mí no me gusta cambiar de opinión ni cada 15 minutos ni cada semana. Sigamos atentos a los hechos. Y los hechos es que hay un auto que imputa a una ex consejera de un gobierno y a un ex director general. Esos son los hechos. Efectivamente, sí hay cosas nuevas. Ese auto de imputación. Los socialistas han amagado estos días con presentar una moción de censura contra Mazón, pero no lo han hecho. Se limitan a pedir que se convoquen elecciones. El líder del Partido Socialista Valenciano dice que no dan los números para esa moción de censura. Así se lo ha explicado a Susana Griso en el programa Espejo Público de Antena 3. El señor Mazón todavía no sabemos dónde estaba, lo que sí que sabemos es dónde no estaba. Los juzgados depurarán si hay o no responsabilidades penales, pero las responsabilidades políticas en democracia las depura el pueblo. Por eso nosotros pedimos elecciones anticipadas. Y hoy han trascendido las imágenes del primer vuelo de reconocimiento con un helicóptero del Ejército el día después de la tragedia. Fue la primera mirada a la devastación que había provocado la DANA. La aeronave atraviesa el Barranco del Pollo y se encuentra el puente de la CV36 destruido. Esos días nuestras cámaras lo veían así desde tierra. Seguimos avanzando. Impresiona la destrucción de puentes, carreteras, coches, camiones rodeados de barro y lodo. Y el coche vino flotando y acabó encima del puente. Las calles de Massanassa son un amasijo de coches amontonados unos encima de otros y en Sedaví los vehículos cortan las vías del tren. Avanzamos, vean la pista de Silla desde el cielo y desde el asfalto. En el polígono industrial de Alfafar, donde el helicóptero captaba esta imagen, nosotros lo vivíamos así. A esa misma hora de la tarde se producían saqueos. Esto es una película. Así fue el primer reconocimiento del ejército un día después de la DANA.
Según hemos conocido hoy, la EMET asegura en un nuevo informe que avisó de lo que pasaba llamando, dicen, hasta en 24 ocasiones al 112 antes de que sonaran las alertas. Donald Trump asegura que va a mantener la imposición de aranceles para el 2 de abril y responde a la Unión Europea con una nueva amenaza. Dice que aplicará aranceles del 200% al vino, al champán, a la cava y a otras bebidas alcohólicas si no se elimina de inmediato el gravamen sobre el whisky de Estados Unidos. Si Trump llega a hacer efectiva esa amenaza, España será uno de los países más afectados. El sector del vino obtuvo el año pasado cerca de 360 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos. El vino sería uno de los productos más perjudicados, también el cava. Cada año se venden más de 18.700 botellas de cava a Estados Unidos. El gobierno asegura que a Europa no le va a temblar el pulso a la hora de responder a las decisiones de Donald Trump. Este no es un buen camino, sinceramente. Pensándolo con la cabeza fría, yo creo que es lo que hemos hecho desde el principio. Quiero decir, que los productos agroalimentarios sean objeto de una batalla comercial es muy malo. Desde Europa responderemos, y ya estamos respondiendo, evidentemente, ante medidas que consideramos injustas, como es este caso. Esta escalada en la guerra arancelaria parece no tener fin. Desde la Unión Europea insisten en el daño que pueden provocar sobre las empresas y se mantiene la puerta abierta a seguir negociando con Estados Unidos. Volvemos a Bruselas, Guillermo. Sí, de hecho, Vicente, mañana está prevista una nueva llamada entre Bruselas y Washington para tratar de rebajar la tensión. De momento, Europa ha puesto ya fecha a su paquete potente de aranceles, pero es verdad, el mayor de los deseos sería poder llegar a un acuerdo amistoso. De momento, aquí insisten en que estamos preparados a estas alturas para casi todo, sobre todo porque llevamos más de un año preparándonos para esto. Máxima tensión en la reunión del G7, cara muy seria del secretario de Estado americano, ya que su país ahora mismo está enfrentado comercialmente con todos los que están sentados en la mesa. Una guerra comercial no le conviene a nadie, le ha dicho el ministro italiano. Desde Francia, gran productor de vinos y champán, se responde con firmeza. Su ministro de Comercio afirma que no cederán ante las amenazas y que Europa protegerá sus industrias. Hoy, la presidenta von der Leyen reconocía el impacto negativo. No nos gustan los aranceles, son impuestos, así que son malos para las empresas y para el consumidor. Y ante la pregunta de si estamos preparados para cualquier nueva ocurrencia de Donald Trump, así respondía el portavoz comunitario. La Unión se prepara para meses de muchas turbulencias económicas. Esta guerra comercial provocada por Donald Trump ha empezado a provocar preocupación también en Estados Unidos. Ya se aprecian los primeros indicios de descontento popular, José Ángel. Vicente, hasta buena parte de quienes no eran votantes de Trump reconocían que la economía era uno de sus puntos fuertes, pero hoy hasta una parte de los votantes de Trump desconfían de cómo está manejando la economía debido a la agresividad de los aranceles que quiere imponer y a lo errático de sus cambios, anuncios e intenciones. La economía iba a ser uno de los puntos fuertes de Trump, pero casi 2 meses después de tomar posesión, no ha hecho nada que haya mejorado la economía del país. Si los aranceles van a imponerse o no, esa duda ya está dañando a la economía. Creo que debemos de darle un poco más de tiempo para valorarle, pero necesita ser más consistente con sus planes. En los mercados solo se sonríe para la foto al abrir la sesión. No van bien, sobre todo por la gestión errática y la agresividad del proteccionismo que Trump no esconde. Saben lo que tienen que hacer en la Unión Europea y, en mi opinión, esta no va a ser una batalla difícil como con Canadá. Las encuestas indican que más de la mitad del país cree que sus medidas han empeorado la economía y un banco de referencia como JP Morgan habla de 50% de posibilidades de entrar en recesión con los aranceles recíprocos. Por vez primera desde que llegara la política americana, la mayoría del país duda de que con Trump la economía vaya a mejor.
La política de aranceles impulsada por Trump podría debilitar también la demanda global de energía. Así lo asegura la OPEP, los países productores, en su informe de este mes. Los países de la OPEP aseguran que ya se produce una bajada del precio por este motivo y advierten de que podrían acabar ralentizando el crecimiento económico mundial. El BBVA eleva en 5 décimas su previsión de crecimiento de la economía española para este año. Lo sitúa así en el 2,8% a finales de 2025. La mejora se basa en un aumento de la competitividad y en la bajada de la inflación y los tipos de interés, pero también alerta de un incremento de la incertidumbre provocada sobre todo por la política de aranceles que podría empeorar esas previsiones. El exfutbolista Gerard Piqué, investigado por su intermediación en el traslado de la Supercopa, ha aportado a la jueza facturas por valor de 12 millones de euros a una empresa saudí. Con esos documentos y con los comprobantes bancarios de los pagos, quiere demostrar la normalidad de la relación contractual. Piqué declara mañana como imputado. En Bruselas, la policía investiga un nuevo escándalo en el seno del Parlamento Europeo. Al menos 15 eurodiputados están siendo investigados por supuestos sobornos por parte de la empresa Huawei. La multinacional china habría ofrecido dinero y regalos a varios políticos. Se han llevado a cabo registros en una veintena de casas. Hay al menos una persona detenida. Keir Starmer anuncia un plan para reducir la burocracia y aumentar la digitalización para reducir costes. El primer ministro británico también plantea acabar con la agencia sanitaria que regula el servicio de salud. Violentos disturbios en Buenos Aires durante las protestas de jubilados por los recortes del presidente Javier Milei, a los que se han unido también hinchas de fútbol. Han quemado coches y contenedores. Cientos de policías han cargado contra ellos. Hay más de un centenar de detenidos y 50 heridos. Conmoción en México por el hallazgo de una fosa común ligada a un cártel de la droga. Se han encontrado restos de al menos 500 personas y cientos de zapatos y prendas de vestir. También 3 hornos crematorios. La Fiscalía lo está investigando. El Papa avanza en su recuperación, lleva ya 28 días ingresado, lo que convierte su estancia en el hospital en la segunda más larga de un Papa. Hoy Francisco cumple 12 años como sumo pontífice. El personal sanitario le ha llevado una tarta con velas para celebrarlo. Las tierras raras se han convertido en un recurso estratégico para muchos países. Son 17 elementos químicos esenciales para desarrollar tecnología, inteligencia artificial y también armamento. Ya son conocidos como el oro tecnológico. Desde que Trump llegó a la Casa Blanca, su interés por las tierras raras de Ucrania ha ido creciendo y copando titulares. Ahora el gobierno español también quiere explorar el terreno en nuestro país. La idea es localizar yacimientos y zonas de alta concentración de estos minerales críticos y también averiguar si sería posible su extracción. Es como buscar un tesoro. Lo primero que hay que hacer es eso, un mapeo de posibles yacimientos potenciales. Un plan de exploración para saber qué tenemos, dónde lo tenemos y cuánto lo tenemos. Porque ese es ahora el objetivo del gobierno, descubrir qué se esconde bajo nuestros pies. Hemos visto que es una cuestión cada vez más importante en un contexto geopolítico cada vez más complicado. Lo que pretende España y toda Europa es dejar de depender de las tierras raras que nos venden China, Rusia o Estados Unidos. Eso es un juego geopolítico y la información es poder. Saber lo que tiene un país te permite negociar con terceros. En un momento crítico en el que estos elementos químicos se han convertido en una pieza clave y estratégica a nivel mundial. Fundamentales para toda la tecnología que nos rodea, desde las energías renovables a las telecomunicaciones. Armamento sofisticado, drones, sistemas de navegación, cohetes, en fin, todo lo que es la industria aeroespacial y la industria de la defensa. Por eso España también está desarrollando herramientas para poder reciclar las tierras raras. Nos permite triturar el imán, convertirlo en polvo y así conseguir separar los componentes y reutilizarlos. Es la primera planta de este tipo que hay en Europa. Los estudios y análisis de campo para localizar yacimientos, insisten, podrían tardar varios años. Esto es increíble, esto peor que nunca, chiquillo. Llega la borrasca Conrad, que ya deja incidencias sobre todo en Andalucía. En Jerez de la Frontera, una fuerte tromba de agua ha inundado carreteras y varias personas han tenido que ser rescatadas al quedar atrapadas en sus vehículos. La nueva borrasca trae más lluvia y también viento. En Jerez se vigila además el cauce del río Guadalete. Unas 100 personas ya han tenido que ser desalojadas por el gran aumento de su caudal. Estefanía Ruiz.
Sí, buenas noches. Y no saben cuándo van a poder regresar a sus casas. Optimismo prudente. Esa es la calificación que ha hecho el consejero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, a esta hora, ya que a pesar de no cumplirse los peores presagios, se espera que no pare de llover durante toda la madrugada aquí en Jerez. 7 carreteras continúan cortadas. El nivel del río, afortunadamente, ha bajado al nivel amarillo, a los 4,94 metros, y desde el Ayuntamiento de Jerez piden extremar las precauciones. Los vecinos de Jerez no quitan ojo al río Guadalete y se afanan por achicar agua, aunque la tarde ha sido algo más tranquila. No se han cumplido las peores previsiones. No se ha superado la fase de alto riesgo. De lluvia intensa. Por lo que se prevé que las próximas horas puedan ser complejas. Qué barbaridad la que está cayendo, nada. Por eso muchos tendrán que pasar su segunda noche fuera de sus casas, como Patri. Yo llevo ya 3 o 4 días que no duermo. Ella se irá con unos familiares, otros están en albergues como este, donde ya se ha alojado Fátima con su familia. En otros puntos el agua deja imágenes espectaculares como estas. Es la cascada de la Cimbarra en Jaén, paraguas que se multiplican en Sevilla, paseos inundados en Zamora por el rebase del río Duero. En otras zonas de España la lluvia ha dejado paso al granizo. En Madrid los bomberos han tenido que actuar por inundaciones en locales y viviendas. La borrasca Conrad no ha hecho más que llegar, pero ya azota con fuerza toda España. La nueva borrasca deja esta imagen en el delta del Ebro, en Tarragona. Hoy se han registrado allí hasta 10 mangas marinas de forma simultánea. El consejero delegado de A3 Media, Javier Bardají, ha recibido esta mañana de manos de la Fundación Corresponsables el reconocimiento por ser esta una de las empresas pioneras en la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad. En su anuario, que cumple 20 años, se destacan diversas iniciativas que impulsa A3 Media en este campo. ¿No te fías de mí? Esta noche, después del Hormiguero, llega un nuevo capítulo de Ángela, serie que ya ha conquistado a crítica y público. Un impactante thriller psicológico que engancha capítulo a capítulo. No sé qué está pasando, no sé si me estoy volviendo loca. En los boletines y espacios informativos de Onda Cero. Dicen que Banca March es un banco solo para unos pocos. Para esos pocos que buscan un banco en el que confiar, cercano. Todos esos pocos que no creen en soluciones fáciles y sí en el asesoramiento experto. Bueno, quizás no suena a pocos, ¿no? Fíjate, igual tú también eres de esos muchos pocos que cada día somos muchos más. Hoy ha quedado en evidencia que el presidente del Gobierno muestra poco entusiasmo por la posibilidad de debatir y votar el aumento del gasto militar en el Parlamento. Lo evitará si puede. Su objetivo es que este asunto no le provoque más problemas con sus socios ni le obligue a pactar con la oposición. España, 13 de marzo de 2025. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches.